¿Estamos siendo testigos del nacimiento de una revolución africana o del inicio del mayor periodo de caos generacional de la historia moderna del continente? La tensión palpable entre Ibrahim Traoré, el joven y carismático líder de Burkina Faso, y Yoweri Museveni, el veterano presidente de Uganda, ha superado cualquier crisis reciente en África. Sus acciones y discursos resuenan en todas las capitales africanas, cruzando desiertos y selvas, inspirando miedos y esperanzas de costa a costa. Este conflicto, lejos de ser un mero desacuerdo diplomático, amenaza con transformar el panorama político, económico y social de todo el continente para las próximas décadas. En las últimas horas, Ibrahim Traoré ha lanzado un mensaje directo y explosivo a Uganda. No se trata de una advertencia convencional, sino de una declaración de guerra política que ha hecho temblar los cimientos de la Unión Africana. Diplomáticos de primer nivel han calificado sus palabras como el ultimátum definitivo. La paciencia se agotó y cualquier concesión está descartada. Los próximos días serán decisivos, y cada movimiento está siendo analizado con microscopio por cancillerías y servicios de inteligencia de medio mundo. Para entender la gravedad del momento, recordemos episodios históricos similares. Por ejemplo, en 1960, cuando el Congo atravesó su crisis más aguda tras la independencia, la tensión entre líderes como Patrice Lumumba y Joseph Mobutu desencadenó una serie de intervenciones extranjeras, golpes de Estado y guerras civiles que marcaron la historia del continente. Lo que sucede ahora entre Traoré y Museveni tiene un potencial comparable, porque las redes de influencia y la rivalidad ideológica atraviesan las fronteras, involucrando a actores globales y sembrando incertidumbre en cada rincón de África. El ambiente se ha vuelto aún más tenso después de la filtración de un dossier confidencial de las Naciones Unidas, cuya autenticidad ha sido confirmada por al menos 3 fuentes independientes. Este documento revela planes ocultos de Museveni, pactos secretos con potencias extranjeras, maniobras militares encubiertas en países vecinos y una red de influencia que abarca desde el Cuerno de África hasta el Golfo de Guinea. Se detallan reuniones clandestinas, transferencias de fondos y acuerdos de extracción de minerales con empresas occidentales y asiáticas, todo diseñado para consolidar el poder de Uganda y debilitar a posibles rivales. No estamos ante la diplomacia habitual. Es una guerra abierta de visiones y estrategias. Por un lado, la revolución audaz que propone Traoré, apoyada por alianzas con Mali, Níger y Rusia, busca reconfigurar el mapa del poder africano y devolver la soberanía a los pueblos. Por el otro, la estrategia implacable de Museveni, anclada en la experiencia, la continuidad y el pragmatismo, defiende los intereses ugandeses y la estabilidad regional a través de relaciones con Occidente y una red de seguridad tejida durante casi 4 décadas. El desenlace de este choque de titanes definirá quién controla la riqueza africana, desde el oro de Burkina Faso hasta el petróleo de Uganda, quién lidera las inversiones en tecnología y energía, y quién ostenta credibilidad internacional durante los próximos 30 años. En términos concretos, la decisión entre revolución o continuidad puede significar la prosperidad, la estabilidad y la libertad de más de 1.000 millones de africanos, o, en el peor de los casos, el aislamiento, la evaporación de inversiones extranjeras y un colapso social de proporciones nunca vistas. Ignorar este momento sería cerrar los ojos ante un giro histórico, como ignoraron muchos la caída del muro de Berlín en 1989. Sin prever cómo cambiaría la vida de millones en Europa. Si triunfa la estrategia equivocada, África podría quedar atrapada en un ciclo de dependencia y conflicto durante generaciones. Para comprender cómo hemos llegado a este punto de no retorno, es fundamental conocer el trasfondo personal y político de los protagonistas. La historia de Traoré y Museveni no solo explica sus posiciones actuales, sino que ayuda a entender por qué el destino de todo un continente parece pender de un hilo. Analicemos primero a Ibrahim Traoré. Nacido en la década de los 90, en una Burkina Faso sacudida por golpes de Estado y crisis económicas, Traoré estudió en escuelas públicas
y más tarde se formó como oficial en la Academia Militar. Su ascenso fue meteórico. En menos de 10 años pasó de ser un joven teniente a liderar una revolución que derrocó al gobierno anterior. Este recorrido recuerda al de Thomas Sankara, el líder revolucionario burkinés de los años 80, quien también inspiró a millones con su llamado a la autodependencia africana, aunque su vida fue truncada por el asesinato en 1987. Traoré, sin embargo, no es solo un eco del pasado. En una era dominada por las redes sociales y la información instantánea, ha sabido conectar con los jóvenes urbanos y rurales, utilizando plataformas digitales para difundir su mensaje y movilizar a la población. Sus discursos, llenos de referencias a la dignidad, la soberanía y la unidad africana, han electrizado a una generación cansada de promesas incumplidas y corrupción institucionalizada. Para muchos, representa la esperanza de que África puede, por fin, romper las cadenas del neocolonialismo y forjar su propio camino. No obstante, su estrategia es arriesgada. Traoré ha buscado alianzas con Mali y Níger, países que también han experimentado recientes golpes militares y que han cortado lazos con Francia, antigua potencia colonial. Además, su acercamiento a Rusia ha despertado recelos en Occidente y ha generado dudas sobre el futuro de la cooperación internacional. En la práctica, estas alianzas han permitido el intercambio de inteligencia, apoyo logístico y la creación de un bloque de resistencia ante la injerencia extranjera, pero también han acentuado la polarización y el riesgo de sanciones económicas. En el extremo opuesto del espectro político se encuentra Yoweri Museveni, presidente de Uganda desde hace casi 40 años. Museveni llegó al poder en 1986 tras una larga guerra de guerrillas que derrocó al dictador Milton Obote. Desde entonces, ha sobrevivido a 14 intentos de golpe de Estado, 4 insurgencias armadas y varias crisis económicas. Su longevidad política recuerda a la de líderes como Robert Mugabe en Zimbabue o Paul Biya en Camerún, quienes han gobernado durante décadas, adaptándose a los cambios internacionales y reprimiendo cualquier desafío interno. Museveni es, para muchos, la personificación de la estabilidad. Bajo su gobierno, Uganda ha experimentado un crecimiento económico sostenido, impulsado por la inversión extranjera y la explotación de recursos naturales como el café, el petróleo y el oro. Ha cultivado relaciones estratégicas con Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, presentándose como un baluarte contra el extremismo y el caos en África Oriental. No obstante, este éxito tiene un lado oscuro: la represión de la oposición, el control de los medios de comunicación y la perpetuación de una élite política y económica que concentra el poder y la riqueza. La diferencia entre Traoré y Museveni va más allá de los estilos de liderazgo. Es la colisión de dos visiones irreconciliables para África. Traoré encarna la ruptura, la búsqueda de independencia total y la construcción de nuevos modelos de desarrollo. Museveni, en contraste, defiende la continuidad, el pragmatismo y la integración en el sistema internacional existente. Este dilema recuerda al enfrentamiento entre Kwame Nkrumah, el primer presidente de Ghana y defensor del panafricanismo radical, y los líderes más conservadores de su época, que preferían la colaboración con Occidente. Comprender este choque no es solo un ejercicio intelectual. Elegir el modelo equivocado puede encadenar al continente a la dependencia externa, el aislamiento o el caos. África se encuentra ante una bifurcación histórica. Cada decisión puede alterar el destino de millones durante generaciones, como sucedió en Asia tras la Segunda Guerra Mundial, cuando países como Corea del Sur y Vietnam tomaron caminos radicalmente distintos, con consecuencias profundas para su desarrollo. Pero, ¿qué fue lo que transformó esta tensión latente en un enfrentamiento abierto? El conflicto central se desencadenó por un evento inesperado, un catalizador que obligó a ambos líderes a mostrar sus verdaderas cartas y que ha puesto al continente en vilo. La filtración de un expediente ultraconfidencial de Naciones Unidas ha sido el punto de inflexión.
Nadie imaginó que un solo dossier pudiera exponer las verdaderas maniobras del poder africano y sacudir los cimientos de todo un sistema. Este documento, de más de 120 páginas, detalla operaciones militares, acuerdos económicos y estrategias de influencia que superan cualquier precedente reciente en la diplomacia africana. En el corazón del escándalo está Yoweri Museveni. Según los documentos filtrados, Museveni ha expandido su influencia militar y económica mucho más allá de las fronteras de Uganda. Por ejemplo, en la República Democrática del Congo, ha desplegado unidades de élite bajo el pretexto de misiones de paz, pero en la práctica ha asegurado el control de yacimientos de coltán y oro, firmando contratos exclusivos con corporaciones occidentales. Un caso similar se vivió en Sierra Leona en los años 90, cuando empresas extranjeras aprovecharon la guerra civil para extraer diamantes con el apoyo de fuerzas locales. El informe también revela que Museveni ha utilizado fondos secretos para financiar campañas de desinformación en redes sociales, con el objetivo de desprestigiar a líderes como Traoré y desactivar movimientos populares en África Occidental y Central. Estas tácticas recuerdan a las operaciones encubiertas de la CIA en América Latina durante la Guerra Fría, cuando se utilizaban medios de comunicación y grupos paramilitares para influir en la política interna de países considerados estratégicos. Uno de los aspectos más inquietantes del dossier es la descripción de planes detallados para contener el efecto Traoré. Memorandos internos filtrados desde Kampala muestran que el régimen ugandés percibe la revolución burkinesa como una amenaza existencial, capaz de inspirar movimientos similares en toda África Oriental y desestabilizar décadas de control e influencia. Se mencionan listas de opositores a vigilar, reuniones secretas con servicios de inteligencia extranjeros y la formación de grupos paramilitares destinados a sabotear cualquier intento de insurrección popular. Mientras tanto, en Burkina Faso, el pueblo responde con movilizaciones masivas. Multitudes han llenado plazas y avenidas en Ouagadougou y otras ciudades, ondeando banderas y coreando consignas a favor de Traoré. Estas manifestaciones recuerdan a las protestas en Túnez en 2011, que dieron inicio a la primavera árabe y derrocaron a regímenes considerados inamovibles. El contraste con Uganda es total. Allí, el miedo a la represión y la incertidumbre económica han generado un clima de tensión, con empresarios y funcionarios temiendo por la estabilidad y el futuro de sus inversiones. La tensión ya no es solo diplomática. En las últimas semanas, se han registrado movimientos de tropas en las fronteras de Burkina Faso y Uganda, ejercicios militares conjuntos entre países aliados y desplazamientos de unidades especiales hacia zonas estratégicas. Los mercados han reaccionado con nerviosismo. Las inversiones extranjeras se han paralizado. Las monedas locales han sufrido devaluaciones de hasta el 20%, y las amenazas de sanciones internacionales empiezan a sentirse en las capitales africanas. El riesgo de un efecto dominó es real. Las revelaciones sobre los planes y alianzas de Museveni podrían desencadenar sanciones económicas, retiradas de inversiones y el estallido de nuevos conflictos regionales, como sucedió en la antigua Yugoslavia tras la desintegración de la Unión Soviética. Incluso aliados históricos de Uganda han comenzado a cuestionar su lealtad, mientras bancos internacionales revisan sus compromisos con África Central y Occidental. Sin embargo, detrás de cada maniobra, cada documento filtrado y cada discurso, se intuyen los intereses de actores globales y redes clandestinas que buscan moldear el destino africano a su conveniencia. China, por ejemplo, ha incrementado su presencia en África mediante préstamos para infraestructuras, mientras que Estados Unidos financia programas de seguridad y cooperación militar. Rusia, por su parte, ofrece asesoría y apoyo logístico a gobiernos dispuestos a desafiar el orden establecido. Francia, antigua potencia colonial, trata de mantener su influencia a través de acuerdos militares y económicos, pero enfrenta una creciente resistencia popular. La pregunta persiste en el aire. ¿Quiénes son los verdaderos titiriteros y cuál es el juego que se está jugando en las sombras? La respuesta, aunque compleja,
es crucial para entender el futuro del continente. La partida apenas comienza. Las consecuencias de cada movimiento podrían ser irreversibles. ¿Qué harán ahora los protagonistas ante el tablero expuesto? ¿Se atreverán a dar un paso atrás y negociar, o apostarán todo en una confrontación directa? ¿Quién arriesga realmente en esta guerra silenciosa? ¿Y qué pasaría si Ibrahim Traoré sale victorioso? La verdad es que lo que ocurre hoy en África no se decide solo en Ouagadougou o Kampala. Potencias como China, Estados Unidos, Rusia y Francia mueven sus piezas con una mezcla de sigilo y audacia, calculando cada paso con precisión quirúrgica. Cada decisión de estos jugadores globales tiene efectos inmediatos: financiamiento, sanciones, pactos secretos o la amenaza de intervenir directamente. Por ejemplo, en 2013, la intervención francesa en Malí frenó temporalmente el avance yihadista, pero también generó resentimientos y protestas contra la presencia extranjera. En el caso actual, cualquier movimiento en falso podría desencadenar una reacción en cadena, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad regional y global. Sin embargo, bajo la superficie de estas maniobras, late un pulso nuevo: el manifiesto de una generación africana decidida a romper cadenas. En universidades, barrios y comunidades rurales, jóvenes y líderes comunitarios debaten el futuro del continente, exigiendo soberanía plena, unión continental y el fin de acuerdos que han atado a África a intereses externos durante más de medio siglo. Es una visión radical, alimentada por la memoria de luchadores como Nelson Mandela y Julius Nyerere, que si prende, podría desencadenar una ola de emancipación y cambios políticos desde Dakar hasta Nairobi. Si Traoré vence, el efecto dominó sería inmediato. Líderes jóvenes, inspirados por su ejemplo, podrían desafiar los sistemas establecidos en África Occidental, Central y más allá. Gobiernos tambalearían, tratados internacionales serían revisados, y una generación sentiría, por primera vez en décadas, que el futuro está en sus manos. Recordemos cómo el triunfo de los movimientos de independencia en los años 60 inspiró a decenas de países africanos a liberarse del colonialismo en cuestión de años. Pero si Museveni y la vieja guardia logran resistir, la estabilidad aparente se mantendría, aunque a un costo muy alto. Millones de jóvenes, excluidos del poder real, podrían perder la fe en el futuro de su continente, como ocurrió en los años 90, tras el fracaso de las transiciones democráticas en varios países africanos. Bastaría una chispa para que la frustración se convierta en una crisis de dimensiones impredecibles, como la vivida en Ruanda en 1994. Mientras tanto, la economía africana ya acusa el golpe. La inversión extranjera cae, los mercados bursátiles son más volátiles que nunca, y los grandes capitales huyen hacia otros continentes. Esta inestabilidad financiera amenaza con empujar a millones hacia la pobreza o la dependencia, incrementando el malestar social y político. Por ejemplo, en 2008, la crisis financiera global provocó una caída del 10% en las exportaciones africanas, empujando a millones a situaciones de precariedad. Hoy está en juego el destino de más de 1.000 millones de seres humanos. El porvenir africano se sostiene sobre una cuerda floja: prosperidad o ruina, autonomía o nueva sumisión, paz o conflicto. Nunca antes las decisiones de tan pocos habían pesado tanto sobre el destino de todo un continente. Esta situación recuerda a la Conferencia de Berlín de 1884, cuando potencias europeas decidieron el reparto de África sin consultar a sus pueblos, con consecuencias que aún se sienten hoy. Ante esta encrucijada, ¿qué pueden aprender y decidir los ciudadanos y líderes africanos? Las próximas acciones definirán si África sigue siendo un peón o se convierte en un jugador clave en el escenario mundial. El reloj avanza y nadie puede permitirse titubear. El ejemplo de países asiáticos como Singapur y Corea del Sur demuestra que decisiones valientes y bien informadas pueden transformar naciones enteras en cuestión de décadas. ¿Cómo prepararse para un futuro tan incierto y, sin embargo, tan lleno de oportunidades?
El enfrentamiento entre Traoré y Museveni deja claro que nadie puede permitirse la indiferencia. El destino del continente africano se juega tanto en los tableros de poder como en las decisiones cotidianas de millones de personas. Toda acción comienza con información confiable. En una era donde la desinformación y la propaganda navegan por redes sociales y medios globales, contrastar fuentes y dudar de los relatos superficiales se vuelve vital. Solo así, evitamos ser peones en el tablero de intereses ajenos o locales. Por ejemplo, en 2022, campañas de desinformación en redes sociales agravaron tensiones en Etiopía, dificultando la resolución pacífica del conflicto en Tigray. Hoy, el papel del ciudadano nunca ha sido tan crucial. Participar en debates, exigir transparencia y vigilar a los líderes son defensas necesarias ante cualquier intento de abuso. No basta con votar cada ciertos años. La vigilancia permanente y la exigencia de cuentas son indispensables para que el futuro de África no se decida en la sombra. En Sudáfrica, el movimiento anti-apartheid demostró que la presión constante de la sociedad civil puede derribar incluso los sistemas más arraigados. Si eres empresario, el momento exige diversificar y prepararse para lo imprevisible. La inestabilidad política puede trastocar las reglas en una sola noche. Analiza escenarios, invierte en formación y tecnología, y evita depender de un único mercado o socio. La anticipación puede marcar la diferencia entre prosperar y caer en la ruina. Empresas como Safaricom en Kenia han demostrado que la innovación y la adaptación pueden convertir crisis en oportunidades. Para los líderes, tanto los actuales como los que aspiran al poder, el reto es doble. África no debe limitarse a copiar modelos externos ni rechazar todo lo foráneo. Hay que aprender de los aciertos y errores de Traoré y Museveni, pero siempre buscando un rumbo propio que refleje la realidad africana. El equilibrio entre revolución y estabilidad es la clave para escapar tanto del caos como del estancamiento. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Invertir en formación y liderazgo ético es fundamental. Nada está predestinado. La sociedad africana posee más poder del que se suele creer. Cada acción pequeña, cada decisión informada y cada acto de valentía puede inclinar la historia. Lo que se juega no es solo el poder o la riqueza, sino décadas de dignidad y oportunidades para las generaciones venideras. El ejemplo de los movimientos de mujeres en Liberia, que lograron la paz en 2003, demuestra que la acción ciudadana puede cambiar el rumbo de la historia. La apatía o la manipulación pueden condenar a millones a la pobreza, la represión o crisis interminables. Pero informarse, organizarse y actuar puede cambiar el rumbo. El futuro colectivo de África se forja con la suma de miles de decisiones individuales. Cada estudiante que exige mejor educación, cada agricultor que innova en su campo, cada trabajador que demanda justicia, contribuye a construir un futuro distinto. La historia se escribe en este instante. Cada quien debe decidir de qué lado de la historia quiere estar. El silencio y la pasividad también son elecciones, pero rara vez favorecen a las mayorías. El tablero africano sigue en movimiento. Nuevas alianzas, traiciones y oportunidades se avecinan. Ahora, el desenlace depende más que nunca de quienes decidan jugar. En este contexto, las organizaciones internacionales, las ONGs y los movimientos sociales tienen el deber de fortalecer la democracia, promover la justicia social y colaborar en la construcción de instituciones sólidas. Esta no es solo la historia de dos presidentes. Es el relato de una generación africana enfrentando el momento decisivo de su destino. Lo que hemos presenciado va mucho más allá de nombres, partidos o banderas. Es el eco de una pregunta profunda. ¿Quién tiene realmente el derecho y la fuerza para escribir el futuro del continente? Hoy, la tensión entre Ibrahim Traoré y Yoweri Museveni simboliza dos caminos opuestos. Por un lado, una juventud que exige autonomía, ruptura y renovación. Por el otro, una élite atrincherada, aferrada al poder
y a pactos internacionales anclados en el pasado. No es solo una batalla de discursos, es una lucha por el control de miles de millones de dólares en recursos y el futuro de millones de vidas. Las decisiones que se tomen ahora resonarán durante décadas, definiendo si África avanza hacia una soberanía real o se hunde en un ciclo de dependencia y aislamiento. Ignorar este momento es entregar el destino africano a intereses ajenos. Es resignarse a la repetición de viejos errores y a la posibilidad de un colapso social irreversible. Puede parecer que todo sucede en oficinas cerradas o cumbres lejanas, pero cada africano y cada observador global es parte de este tablero. Mirar hacia otro lado, callar o abstenerse, también es elegir. Cuestionar, informarse y abrir el diálogo es el primer paso para no ser simplemente espectadores. En Ruanda, la reconstrucción nacional solo fue posible cuando la sociedad asumió un papel activo en la reconciliación y la justicia. La generación de Traoré, impaciente y ansiosa por romper cadenas, no es solo un símbolo, es una invitación urgente. Estamos dispuestos a desafiar los relatos impuestos, a exigir transparencia y rechazar el silencio cómodo. O cederemos, sin resistencia, el rumbo de millones a quienes solo buscan perpetuarse en el poder. Está en tus manos decidir si serás testigo pasivo o actor de una nueva era africana. Hazte preguntas difíciles. Busca documentos filtrados, duda de las versiones oficiales, escucha a quienes nunca han tenido voz. La historia no pertenece a los poderosos, sino a quienes se atreven a cambiarla, aunque implique romper con lo establecido. Como en Sudán en 2019, donde la presión popular logró la caída de un régimen de 30 años. El futuro africano se disputa hoy, no mañana. El costo de la indiferencia puede ser demasiado alto. No dejes que decidan por ti ni por las generaciones que vienen. Reflexiona, comparte, participa. La transformación empieza con un primer paso, y ese paso puede ser el tuyo.